la presentación, ¿verdad? Que siempre preparo para la clase. Entonces, vamos con el video, el primer video, un videito corto. Le adelanto que el tema de hoy, ¿verdad? Está en función de los organismos multilaterales, tanto comerciales como financieros. Esa es la unidad. En el día de hoy veremos un poco más lo que es los organismos comerciales, ¿verdad? Recordemos que la carrera de ustedes es comercio exterior. Entonces nos vamos a centrar un poco en los organismos comerciales en la sesión de hoy. Y en la siguiente sesión vamos a ver la parte de los organismos financieros. Es muy importante que ustedes como relacionistas internacionales tengan una visión clara del marco institucional, ¿verdad? Tanto a nivel nacional, ¿verdad? ¿Cuáles son los organismos de Estado, de gobierno específicamente, que se dedican a regir o a dirigir el tema de el comercio internacional, ¿verdad? Todo lo que implican relaciones económicas, desde las exportaciones, las importaciones, el comercio, las aduanas, bien, todos esos temas desde la perspectiva institucional. Ustedes deben de conocer muy bien qué organismo se encarga de qué aspecto. Pero también es importante que conozcan esto a nivel internacional, ¿verdad? Porque al trabajar en su área, en una empresa, pues van a estar relacionados con todos estos aspectos y es pues muy importante que ustedes los manejen. Bien, entonces voy igualmente a compartir para que puedan observar el video. Lo ampliamos. Me confirman si lo ven, por favor. De una nueva manera, asociándose y cooperando entre sí. Esto generó la creación de diversas organizaciones internacionales con objetivos comunes como el bienestar de los pueblos y la paz. Los organismos que se generaron fueron de carácter político, financiero, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en todo lo relacionado al comercio internacional y exterior. Es así que se creó la Organización Internacional del Comercio. Lamentablemente no prosperó, pero en 1948 un grupo de países firmaron un protocolo provisional de aranceles aduaneros. De esta forma nace el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que existió hasta 1994, en donde surgió la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Pero no hay que ir tan rápido, primero debemos definir de forma general qué es un organismo internacional. Es aquella organización con personalidad jurídica y en plena capacidad de obrar, formada por el acuerdo de distintos estados para tratar aspectos que les son comunes. Los organismos internacionales son de gran influencia en el comercio exterior, ya que tienen diversos objetivos para que el comercio se lleve a cabo de buena manera. Estos vinculan las transferencias comerciales con terceros mercados. Te voy a detallar un poco más con estas características. Los organismos internacionales están compuestos por estados soberanos y participan de forma voluntaria, de acuerdo a las reglas de admisión establecidas. La formación de organismos internacionales no desplaza a los estados, o sea, no quiere decir que se está formando un gobierno mundial o regional, sino más bien es una coordinación de las entidades nacionales con las internacionales en el marco de un entramado de relaciones de poder muy complejo. Están conformados por una estructura orgánica permanente e independiente, encargada de gestionar los intereses colectivos. Poseen autonomía jurídica independiente y distinta a la de sus estados miembros, es decir, pueden elaborar o manifestar su propia voluntad en los ámbitos en los que gozan de competencias. Estamos en un mundo globalizado y la creciente complejidad de estos intercambios hace necesario buscar un sistema comercial que permita cierta fluidez. Este sistema se basa en una serie de acuerdos comerciales entre países y unas instituciones creadas con el objetivo de avanzar con la liberación de los intercambios. Pero, ¿qué organismos internacionales orientados al comercio existen actualmente? Empezaremos por la ya mencionada, la Organización Mundial del Comercio. Es el que pone las normas que rigen el comercio entre países y son los únicos que se encargan de ello. Pero obviamente esto se da por la negociación y la firma de la mayoría de sus principios.
posible. También tenemos a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Fue creada por la Asamblea de la ONU y, como su nombre lo indica, promueve la unificación del derecho mercantil internacional, elabora convenios modelo aceptables a escala mundial, brinda información del tema, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos la Cámara de Comercio Internacional, que es la voz de las empresas de todos los sectores de todos los países del mundo. Fomenta la apertura del comercio y de la inversión internacional, así como la economía de mercado. La Organización Mundial de Aduanas, cuya misión es incrementar la eficiencia de las administraciones de aduanas, contribuyendo al bienestar económico y a la protección social de sus miembros, favoreciendo de esta forma un entorno aduanero honesto, transparente y previsible. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se dedica a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. Por otra parte, tenemos a la Unión Postal Universal, que promueve la comunicación entre los países del mundo, mejorando los servicios postales. Otros organismos internacionales que son importantes mencionar son la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Área de Libre Comercio de las Américas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Podemos concluir que la existencia de estos organismos internacionales ha sido importante y favorable para la fluidez y la liberación de intercambios comerciales. Cada día se van firmando más y más acuerdos comerciales, y sin dejar de lado nuestra identidad nacional, también tenemos presente que varios países pueden coordinar por lo mismo, que es el bienestar de los pueblos. Bien, muchachos, ahí tenemos el video. ¿Quién le gustaría un poco hacer una síntesis de lo que vimos ahí? Buenos días, profesor. Buenos días. Olivares, me gustaría participar. Claro que sí, Cristel. Bueno, profesor, como bien sabemos, globalización es como nosotros, la perspectiva que tenemos del mundo actual, tanto tecnológico, social, político. Entonces entra lo que son los organismos multilaterales comerciales, que es básicamente los organismos que se conforman por la Organización Mundial de Comercio, la Comisión de las Naciones Unidas, la Cámara de Comercio Internacional, la Organización Mundial de las Aduanas, que básicamente forma una parte importante, la Organización Mundial de las Aduanas. Ahí entra lo que por ejemplo, ahorita, con esto todo de que está pasando, lo que está un gran cambio con lo del COVID, la Organización Mundial de las Aduanas, por ejemplo, se encarga de regular, por ejemplo, en el ámbito de salubridad, regula eso. También está, escuché que está la Unión Postal Universal, y todo esto, comercio internacional tiene una logística con estas organizaciones. Sí. Sí, Cristel. Y pues, sí, profesor, todas estas organizaciones forman parte muy importante para en sí el comercio internacional, para que tenga una logística y así puedan interactuar los países de manera ordenada.
Esto sería mi aporte, profesor. Perfecto, Cristel, te agradezco mucho, mucho. Un comentario, muchachos. Bueno, buenos días a todos. Sí, adelante, Misael. Bueno, acerca de los organismos multilaterales, como decía nuestra compañera, son organizaciones que se encuentran conformadas por 3 o más naciones, cuya principal misión será trabajar conjuntamente con las problemáticas y aspectos relacionados con los países que integran la organización. En la actualidad, los organismos multilaterales son de gran importancia, dado que es un concepto ampliamente difundido dentro de las relaciones internacionales, ya que se refiere a la situación de varios países trabajando manualmente con los mismos aspectos. Al final de por ejemplo, tocando un poquito de la historia, al final de la Guerra Fría, fue que se impulsó el nacimiento de los organismos multilaterales, y de hecho también muchos organismos. Cuando el orden del mundo se encontraba ciertamente en riesgo, dado a que se dividió en varios bloques, bien, los organismos multilaterales persiguen conseguir acuerdos globales en relación a temas de interés que afectan a la mayoría, tal como el caso de la cultura, el comercio, la paz, entre otros, pues, pero bien sabemos que más por la paz, todos los organismos, su objetivo es alcanzar la paz y un acuerdo económico. En este modo llega a consensos para poder implementar acciones concretas en relación a un tema, así también para poder implementar el equilibrio de interés entre las naciones. Creo que sería todo. Perfecto. Antes de cualquier otra cosa, me gustaría que retomemos en general, ¿verdad? De ahora en adelante, en la medida de lo posible. Yo entiendo todas las limitaciones, muchachos, no crean que no, ¿verdad? Yo, al igual que ustedes, pues tengo limitaciones, muchas veces de carácter de ubicación en la casa, buscando el mejor lugar, ¿verdad? Donde no haya, se filtren muchos sonidos, donde esté la temperatura más agradable, porque yo estoy aquí 2, 3, hasta 5 horas en algunas veces, ¿verdad? Pero creo que es interesante lo que decía Benjamín. Entonces, cuando tomemos la palabra, yo les pediría de que abran su video, ¿verdad? Esto nos va a dar un elemento interesante. Sobre todo también recuerden que estos documentos están quedando grabados, ¿verdad? Y entonces todo esto le da una mayor vistosidad. Todo esto le da una mayor vistosidad a al, a la grabación, a la videograbación que queda como una referencia. Bien, entonces yo haciendo un comentario rapidito, efectivamente, como bien decía Misael, todos estos organismos están dentro de la formación de un orden internacional. Y este orden internacional se dio a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente también dio inicio a lo que se llamó la Guerra Fría, ¿verdad? O sea, ya no hubo una confrontación entre dos grandes potencias en un campo de batalla en que, o sea, nunca se vio un campo de batalla en el que se enfrentaran ejércitos norteamericanos versus ejército soviético, ¿verdad? Pero esta confrontación se dio, ¿cómo? Se dio en la economía, se dio en la política y también se dio a través de confrontaciones bélicas, digámoslo así, de menor magnitud. O sea, toda guerra siempre es lamentable, ¿verdad? Una persona que pierda la vida en una guerra es lamentable. Pero digo de menor magnitud porque en la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, anduvo por los 50 o 60 millones de víctimas mortales, ¿verdad? Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Que muchas veces tal vez se puede ver frío, pero hay que tenerlo como referencia. Tal vez con otros conflictos en que murieron 100,000, 200,000, 50,000, 20,000. Entonces, obviamente, es un conflicto de menor magnitud, ¿verdad? Entonces, tanto en conflictos bélicos como digamos, en la parte económica, en el campo económico y el campo comercial es parte de eso, ¿verdad? Que lo estamos viendo ahora. En la parte política, entonces en todos esos campos es que se dio este conflicto que fue conocido como la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial,
lo primero que surge es la Organización de Naciones Unidas, que también tenía un antecedente previo. Creo que ya existía una que se le llamaba Sociedad o Liga de Naciones, algo así. Pero las Naciones Unidas ha tenido mayor vigencia, mayor solidez, mayor preponderancia en la historia, ¿verdad? Estamos hablando ya después del 45, 46, 47. Entonces, en ese periodo, entre 1946 y 1948, surgen las Naciones Unidas, surgen los organismos financieros, que los vamos a ver un poquito más adelante, como en unas 2 o 3 semanas, y surgen los organismos comerciales, ¿verdad? Que son los que estamos viendo hoy. Se quiso en el 46-47 fundar la Organización Mundial del Comercio, pero no estaban, por lo visto, en ese momento dadas todas las condiciones. Bien, y entonces lo que se logró acordar es el GATT. Bien, que es básicamente un acuerdo general, por sus siglas, Acuerdo General de Comercio y Tarifas, ¿verdad? Entonces, básicamente fue como un acuerdo aduanero. Bien, si ustedes, si nosotros nos vamos a las clases anteriores, a la clase anterior específicamente, donde analizamos el aspecto de los bloques económicos, recordemos que la parte aduanera es siempre el punto de partida, ¿verdad? De hecho, la Unión Europea da inicio con una unión aduanera, o sea, una homologación de los aranceles, de las políticas y de los procedimientos aduaneros. En nuestra región, en Centroamérica, igualmente tenemos una experiencia que fue el mercado común centroamericano, que era básicamente una unión aduanera e igualmente era una distribución, digamos, de las funciones. ¿En qué sentido? En que cada país se fue especializando en una actividad económica. En el caso de Nicaragua, se especializó en la agricultura. Y por eso es que quizá ustedes han escuchado la expresión que Nicaragua en los años 60 y 70 era considerada el granero de Centroamérica. ¿Qué significa esto, muchachos? Que Nicaragua tenía una capacidad de producción agrícola y pecuaria bastante alta. O sea, le daba de comer a los nicaragüenses y también con su excedente de producción contribuía bastante a la alimentación del resto de los centroamericanos, o sea, la seguridad alimentaria. Tal vez no vamos a decir muy arrogantemente que le daba de comer a toda Centroamérica, pero sí, digamos, con su producción suplía las necesidades del consumo en productos alimenticios de los nicaragüenses y suplía en un gran porcentaje también las necesidades de consumo del resto de países de Centroamérica. Guatemala se especializó en algunos productos industriales y así se hizo cierta distribución. Entonces, esto también es importante, miren, para que ustedes vean cómo todas las materias en la universidad, el pensum se relaciona. Si en algún momento ustedes en economía o en macroeconomía vieron a los clásicos, en este caso Adam Smith, que es el padre de la economía, surge en un contexto en que está, digamos, en decadencia el proteccionismo comercial. Bien, el mundo en términos de comercio siempre ha estado oscilando entre el proteccionismo y la apertura comercial. Bien, perdón, de hecho, el primer libro que se considera, digamos, la primera obra en economía se llama El origen de la riqueza de las naciones y su título abreviado es La riqueza de las naciones. Ahí aborda muchos temas Adam Smith, pero básicamente podemos resumir que su tesis plantea que la riqueza de las naciones
se incrementa a través del comercio. Bien, ningún país es capaz de producir todos los bienes que consume. Entonces, ahí es donde ya también comienzan a salir otros conceptos que hoy se han desarrollado más, como la ventaja comparativa y la ventaja competitiva. O sea, que un país debe de procurar producir o especializarse en producir aquellos bienes y servicios en los que tiene ventajas. Bien, básicamente. Entonces, todos esos principios son, digamos, la base o la inspiración de los aspectos que se negociaron en esa época entre el 46 y el 48, ¿verdad? Venía un mundo que ese orden fue alterado drásticamente. Después de la guerra quedaron países que eran desarrollados con mucha tradición, digamos, de poder en la geopolítica mundial, como Alemania, quedó destruida, ¿verdad? Francia quedó destruida, o sea, prácticamente toda Europa quedó en el suelo. Aunque Inglaterra y Francia fueron parte de los países que ganaron la guerra, pero su infraestructura económica quedó seriamente deteriorada. Y de esa realidad de la posguerra, o sea, del final de la guerra mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, surge Estados Unidos como potencia económica. Bien. Y como parte de esa repartición que se hicieron de la Europa, de ese momento, también se consolida el poder hegemónico de la Unión Soviética, que consolida dominio sobre ciertos territorios, ¿verdad? Que no es solamente Rusia, sino varios países que hoy se conocen como Ucrania, Georgia, Uzbekistán, hasta países de la Europa Oriental, que no eran parte oficialmente de su territorio, pero estaban bajo su dominio. Y es lo que se conoce en esa época como la cortina de hierro. Bien, que posteriormente la caída de esta cortina de hierro se le ubica en el momento muy emblemático en la historia, que es la caída del muro de Berlín. Entonces es muy importante, muchachos, por esto conocer la historia. Los aspectos de la historia están muy ligados con el comercio, con la finanza, con la política, son elementos muy ligados. Entonces, más allá de los apasionamientos o de fanatismos partidarios e ideológicos, ustedes deben de tener claridad de que la política, en un sentido amplio de la palabra, ¿verdad?, tiene muchísima influencia en la vida de las sociedades y por lo tanto en la vida de las personas, porque la política no es más